Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear por los alrededores de la Plaza de las Descalzas y la Calle del Arenal. Dos zonas que están muy cercanas y a la vez son muy diferentes. Mirad aquí, la Plaza de las Descalzas, con su convento, con su Monte de Piedad, con sus cositas. Y ahí al lado la Calle Arenal, con gente todo el día para arriba, para abajo, lleno de fiestuquis, de jachondeo 24 horas al día. Es una zona que ha visto lo que no está escrito. O lo que sí está escrito, así que empezamos. Este señor tan eclesial, tan cejijunto de pensar y con esta dignidad tan callada es Francisco Piquer, fundador del Monte de Piedad en tiempos de Felipe V. Trabajó de CCC, capellán, cantor, contralto del convento de las Descalzas Reales. O sea que lo mismo te animaba al cotarro con una rumba que te cantaba en falsete. Francisco Piquer, Paquito, vivía muy cerca de aquí con otros capellanes, en la casa del capellán. Todo como muy organizado y muy bien pensado. Años más tarde, en la casa de los capellanes, los padres de Atención Pío Baroja montaron una taona. La llamaron Viena y en honor al lugar en el que estaba, la apellidaron Capellanes. Volviendo a Paquito Piquer, tenía dos obsesiones, las ánimas del purgatorio y los pobres vergonzantes. Como era un tipo creativo, unió sus dos obsesiones en una empresa fusión. Los pobres vergonzantes eran gentes de buena familia, viudas de oficiales y trabajadores del Estado que por una razón u otra estaban a dos velas. Aún no existían las pensiones, ni los subsidios, ni las subvenciones, pero su honra les impedía ir a las iglesias a pedir la sopa boba. Vamos a ver, se morían de hambre, pero como eran gentes de posibles, tenían joyas y ropa lujosa que lamentablemente no se podían comer. Paquito pensó que estas gentes podrían empeñar sus cositas por un módico precio y sin intereses, y se montó el Monte de Piedad. Y en un giro insospechado de los acontecimientos, lo que ganaba con el Monte de Piedad, junto con algunas limosnas, iba para pagar misas a las ánimas benditas del purgatorio. Empresa fusión. A todo el mundo le encantaba lo que estaba haciendo, pero Paquito se quedó sin un duro. Tanto fue así que acabó regalándole el Monte de Piedad a Felipe V. Felipe V, pobrecito mío, aceptó el regalo encantado sin darse cuenta de que Paquito se lo regalaba para que lo mantuviera. Y ahora, amigos, vamos a dar 4 pasos. ¡Tachán! Piquer es un punto. Este señor tan peripuesto en patillas, tan investido de elegancia y tan bien plantado es Joaquín Vizcaíno. Cuando Joaquín se casó con Mariana de Pontejos y Sandoval, pues le cayó del cielo el marquesado de Pontejos. Cuando a Mariana le dio por morirse, Joaquín se convirtió en el marqués viudo de Pontejos y le nombraron alcalde de Madrid por esas cosas que pasan. Solo estuvo en el puesto 2 añitos durante la regencia de la primera María Cristina Me Quiere Gobernar, pero le dio tiempo a organizar las cositas de la villa y hacer arreglitos por aquí y por allí. Madrid era un laberinto desordenado de calles sin empedrar, sin numerar y sin nombrar. Como os podéis imaginar, los carteros de la época se volvían locos. ¡Esto es un sin Dios! Hacía falta alguien en quien confiar, con destrezas inimaginables y que no tuviera miedo a tomar decisiones. Vamos, lo que viene siendo un superhéroe municipal. Marqués viudo de Pontejos.
se plantó en el kilómetro 0 de la Puerta del Sol y dijo: ¡Hala! A numerar calles partiendo de aquí, que estoy harto de no saber si voy o si vengo. Y puso los pares a un lado y los impares a otro. Sin pensárselo dos veces, le puso nombre a todas las calles y colocó un cartel con el nombre a la entrada y a la salida de cada calle. Las calles eran oscuras, peligrosas y llenas de malhechores, y puso iluminación pública por todos los lados. Muchas calles eran de tierra, en verano el polvo no te dejaba respirar y en invierno te ponías los bajos del pantalón hechos un asco y empedró las calles. Entre el agua va y el agua viene y la costumbre de orinar en mitad de la calle, pues las calles solían tirando reguleras, y puso baños públicos. Marqués Viudo de Pontejos, superhéroe municipal. Dicen que los papeles que lleva en la mano son los documentos para poner en marcha la caja de ahorros, que también es cosa suya. También tiene una hucha, un yunque, un hacetrigo y un martillo que representan el trabajo y el ahorro. El trabajo y el ahorro son los superpoderes del mejor alcalde que ha tenido Madrid. Así que cada vez que tengáis un problema, no dudéis en llamar a nuestro superhéroe municipal, Marqués Viudo de Pontejos. El punto sobre la historia. Este edificio tan lírico, tan oficioso y tan forjado en hierro es la Casa de las Alhajas, que forma parte del Monte de Piedad. Cuando Francisco Piquer creó el Monte de Piedad, se podía empeñar todo tipo de objetos, muebles, ropa, podías empeñar a tu cuñado. En los meses de toros, los aficionados traían aquí sus colchones con ácaros y todo para empeñarlos y poder comprar el abono. Cuando acababa la temporada, los recuperaban. Los colchones y la ropa de segunda mano, pues tenía poca aceptación, claro. A ver, ¿cómo vas a empeñar los calzoncillos del abuelo? Así que se optó por aceptar solamente joyas y relojes. Hubo que construir un palacio especial, esta Casa de las Alhajas, para guardar las joyas con una cámara acorazada. Como aquí dentro se almacenaban y se subastaban las alhajas, pues se llamó la Casa de las Alhajas, irrefutable. Para evitar que hubiera una casa pegada a la cámara blindada, se creó una calle artificial y se llamó calle Francisco Piquer. Era el mejor remedio contra los butrones, que por entonces ya estaban inventados. Como no era plato de buen gusto que la gente te viera empeñando la joya de la familia, hubo que diseñar el palacio para que nadie viera quién entraba y quién salía. Y os avisamos, por si hay algún espabilado, que las joyas ya no están aquí, que os vemos venir. Este edificio de la Sala de Alhajas, que se inauguró en 1875, esta placa detrás del padre Piquer, que es su fundador del siglo XVIII, da cuenta de esta inauguración. Es el primer edificio de Fernando Arbós, un arquitecto muy importante que hizo varios de sus edificios. Actualmente queda este, el de la Casa Encendida, en la Ronda de Valencia. Este edificio era muy moderno para su época. Arbós importó a Madrid arquitectura metálica, como se ve en la sala central, un edificio muy sólido que tenía características que son las que se buscaban en la memoria, pero que no tenía que tener lujos ni cosas innecesarias. Arbós acertó plenamente en el concurso que ganó y que era tan joven que tuvo que firmar además con un catedrático de la escuela para poderlo llevar a cabo. El punto sobre la historia. Esta placa nos recuerda la leyenda que dice que en esta plazuela de San Martín se volvió a meter en líos el incorregible Quevedo. Sabemos tres cosas de Quevedo: que escribía como Los Ángeles, Que era más papista que el Papa y que fanfarroneaba con las mujeres como Dios. Un buen día de 1611 estaba Quevedo en la cercana iglesia de San Ginés cuando de repente vio cómo un tipo abofeteaba a su esposa. Quevedo se levantó alterado y a base de improperios y empujones sacó al agresor hasta esta plaza. Aquí la cosa se fue calentando y subiendo de tono. Y ya conocemos todos la forma de solucionar conflictos en el Siglo de Oro. Con un duelo. El duelo duró poco. Quevedo se dio cuenta de que su agresor era un tipo alto y muy fuerte de los tercios de Flandes, así que sacó su florete y con una punzada certera le dejó totalmente muerto matado. Vamos a ver, lo que no sabemos es qué pasó con la chica, así que si alguno en casa sabe algo de esto, por favor, que nos lo cuente. La historia es un punto.
Esta callejuela tan mal dibujada, tan enmarañada y tan acogedora es la travesía de los Trujillos. Antes se llamaba Calle del Ataúd, porque aquí había un corralón donde vivían los enterradores y siempre había un par de ataúdes colgados de las ventanas. Como comprenderéis, la calle era una juerga, un despiporre. Aquellos ataúdes colganderos eran dignos de una película de serie Z de terror o de lo que sea. Así que a los chavales del barrio les daba pavor pasar por aquí. Los adultos aprovechaban que a los niños les daba miedo para que no hicieran de las suyas. Hijo mío, como no te portes bien, te llevo de los pelos a la casa de los enterradores. No, por favor, a casa de los enterradores no. Prefiero que me quiten la PlayStation. Además de meter miedo, estos ataúdes servían, entre otras cositas, para darle a los pobres un entierro de la misericordia. Había que ser muy, muy pobre y estar en la más absoluta de las indigencias para que te organizaran uno de estos entierros. Se metía al pobre en el ataúd, se le daba una misa mal cantada y luego se organizaba una comitiva con 4 cirios mal contados y se le enterraba. Al pobre se lo llevaban al cementerio de la Buena Dicha. Es un decir. Qué mal fallo, ¿no? Lagarto, lagarto. El punto sobre la historia. Esta librería para bibliófilos, este templo para los aficionados a la lectura, es la librería Bardón. Si sois un poquito ratas de biblioteca como lo somos nosotros, en este sitio directamente lo vais a flipar. Está especializada en libros antiguos e incunables. Los incunables son los libros impresos en el siglo XV, concretamente antes de la Pascua de 1501. En los fondos de la librería hay aproximadamente 50.000 ejemplares. Es una de las librerías más pintonas y uno de los lugares con más encanto del mundo mundial. Es que se entran en esta librería y te sientes así como maga zapasta. La fundó Luis Bardón en los años 40 del siglo XX y desde entonces ha ido pasando de generación en generación. Ahora está en manos de Belén y Alicia, nietas de don Luis, que cuidan y miman a sus pequeños como si fueran oro. Y no es para menos. Cuenta la leyenda que por esta librería pasó la primera edición de las 2 partes del Quijote y que la tuvieron que vender con mucha pena. Dice la leyenda que les vendió por una pasta. Con lo que le pagaron podría haberse comprado un pisito en la Gran Vía por aquella época. Así las penas duelen menos. Belén y Alicia recuerdan que su padre se enfadaba mucho cada vez que vendía un buen libro. Ellas no lo entendían y le decían: pero papá, hombre, por Dios, tendremos que vender libros, ¿no? Somos una librería, hay que vender para poder comprar. Ahora que están al frente, entienden mucho mejor a su padre. Les da pena deshacerse de algunos ejemplares a los que se les coge cariño. Hay libros tan especiales que para poder sacarlos de España necesitan pedir permiso al Ministerio de Cultura. Así que votamos por aceptar el libro como animal de compañía. Una de las cosas maravillosas de trabajar en un lugar como este es que pasen por mis manos cosas maravillosas. Eso me aficiona a mí a los libros y me hace empezar a coleccionar libros, lógicamente. Y entre otras cosas colecciono porque me llamo Alicia. Alicia es en el País de las Maravillas y mi padre, cuando termino la carrera de Derecho, me regala esta maravilla de ejemplar que es la segunda edición de Londres de la primera parte de Alicia en el País de las Maravillas y la primera edición de Londres de A través del espejo. Los libros son un punto. Esta calle tan cuajada de optimismo, de algarabías y de estrépitos es la calle del Arenal. Una calle con un montón de vecinos legendarios, como el mismísimo Ratoncito Pérez. Que yo no sé tú, a mí me gustaría verle discutir con los vecinos sobre la bajante. Cuando esta villa se llamaba Mairit y era musulmana, este era el arrabal donde vivían los cristianos. Años más tarde, el trasiego de carruajes, el ruido de herraduras y el ir y venir de mulas y caballos hizo que la gente cantara: aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Un buen día de la regencia de la segunda María Cristina, un grupo de eruditos se reunió en el consistorio para arreglar el mundo, empezando por la calle del Arenal. El brainstorming debió ser más o menos así. A ver, chavales, que por Arenal están pasando los carros y hacen un ruido que pa' qué. ¿Qué hacemos?
Ya está. Hacemos un foso y que la gente vaya en barca. Demasiada humedad. No. Ya está. Obligamos a la gente a ir descalzo por la calle. Ya, ni que estuviéramos en un templo budista. ¿Y si la cubrimos con corcho? ¡Pucha, qué ideón! Ya podemos darle a jamón. Dicho y hecho, para amortiguar el ruido de las herraduras, cubrieron toda la calle de corcho. Todo iba rodado, el ruido había desaparecido y estaba todo el mundo encantado. Hasta que empezó a llover. ¡Ups! En cuantico se mojó, el corcho empezó a resquebrajarse y esto no servía para nada. Seguro que el que tuvo la gran idea lo ascendieron. Es una teoría nuestra. La calle Arenal es un punto. En esta casa tan sencillita murió en 1898, minuto arriba, minuto abajo, el famoso torero Salvador Sánchez Povedano, alias Frascuelo. Es considerado uno de los mejores matadores de la historia y era enemigo acérrimo del lagartijo. Nació en Granada, se vino a Madrid con la familia y empezó trabajando de colocador de papel pintado. Como aquel era un curro un poquito de bajona, quería probar alternativas nuevas en su vida y tomó la alternativa a mediados del siglo XIX. Fue uno de los famosos más queridos de su tiempo. Se codeaba con la jet set. Su bestie, su mejor amigota, era la infanta Isabel, la chata. Cuando se retiró, se fue a vivir a Torrelodones. Cada vez que pasaba por allí su coleguita la chata en tren, obligaba a parar para visitar a su coleguita Frascuelo. Sin ánimo de exagerar, podríamos decir que es el dios de los ruedos. Bueno, de hecho, se le atribuyen los 10 mandamientos del toreo. Amarás a Paquiro sobre todas las coletas. No jurarás que vas a meterte en el morrillo de los toros para luego no arrimarte ni nada. Santificarás la fiesta española entendiéndose que santificar no es tirar el pelo. Honrarás a la afición que da cuanto le pides y más de lo que puede. No matarás como Rafael el Gallo. No amolarás tanto a los toros ni a los espectadores. No hurtarás las ingles a las arrancadas de los astados ni hurtarás tanto billetes como se viene haciendo. No dirás en los telegramas que tú estuviste sensacional y tus compañeros desastrosos. No desearás a la cupletista ni a la supertanguista del prójimo. No codiciarás el contrato de tu colega ni el colchón del zapatero. A ver, nosotros no hemos hurtado las ingles a nadie. A ver si vamos a ser toreros y no nos hemos dado cuenta. El punto sobre la historia. Aquí, en esta esquina de la iglesia de San Ginés, Amadeo I de Saboya, el efímero, sufrió un atentado del que se libró por los pelos de la patilla. El atentado fue muy parecido al que había sufrido su valedor, el general Prim, solo unos meses antes. Amadeo y su señora la reina volvían a palacio de su paseo diario y cuando pasaban por aquí, un grupo de gente chunga salieron de la calle Bordadores y se liaron a trabucazos. Los malotes dispararon tan malamente y con tan poco criterio que no le hicieron a Amadeo ni un rasguño, que entre 4 ya tiene mérito. Al escuchar los disparos, Amadeo no solo no se agachó, sino que sacó pecho como un palomo. Desde luego, porte y sangre fría no le faltaban. Pasado el atentado, el pueblo de Madrid le obligó a asomarse al balcón del Palacio Real para aclamarle. Amadeo se quedó topicueto y le dijo a su señora: querida, tendríamos que sufrir un atentado cada día para ver esto. Pobrecito Amadeo, pobrecito la guerra que le dimos en el poquito tiempo que estuvo aquí. Estamos aquí en la calle San Martín, donde están 3 chocolaterías emblemáticas de Madrid, que es Chocolatería Valor, Chocolatería San Ginés y nosotros, la chocolatería familiar más antigua de España, Chocolatería 1902. Yo soy la 5ª generación de la familia. De padres a hijos ha ido pasando el secreto de hacer la masa de los churros y las porras. Otro de nuestros productos milenarios, aquí en 1902, son los pestiños, que están hechos y realizados artesanalmente por mi madre. Es una masa fina, crujiente, frita y bañada en miel. El chocolate con churros en Madrid
es un punto. Es el punto sobre la historia. En la iglesia de San Ginés es el punto sobre la historia. En la historia de San Ginés, en el punto de la... Os he traído aquí fundamentalmente por la iglesia que está ahí detrás, San Ginés de Arles. Tiene dentro una capilla muy curiosa, es de esas leyendas de los tiempos de los Reyes Católicos. Bueno, en aquellos tiempos había un chavalote que cogió sus barcos y se fue al Nuevo Mundo. A la vuelta se encontraron, al parecer, con un pedazo de cocodrilo inmenso que les perseguía. Y estos pegando bandazos con el barco hasta que pensaron que le habían dado esquinazo y llegaron a tierra muy cansados y matados de hambre y sin comida. Y se encontraron al cocodrilo debajo de un árbol. Y estos se asustaron, se hincaron en tierra: Virgencita, Virgencita, por Dios, sálvanos del cocodrilo. Y se apareció la Virgen de los Remedios para remediarles. Y entonces se colocó la Virgen encima del árbol, presionó sobre el árbol y una rama se cayó con tan buena fortuna que se le cayó en todo lo alto al cocodrilo y allí que lo mató. Pero el caso es que estos cogieron el cocodrilo y se vinieron para acá. Le hicieron una capilla a la Virgen de los Remedios y le colocaron el cocodrilo debajo. Y ahí se quedó el cocodrilo. Fíjate. ¿Y qué ocurrió? Porque la gente empezó a venir a ver al cocodrilo, así años y años y años, hasta que hubo un párroco y dijo: vamos a ver, aquí viene la gente a ver a la Virgen o a ver al cocodrilo. Y dijo: hasta aquí hemos llegado. Cogió al cocodrilo y lo tiró a la basura. El siglo de oro tiene mucha historia aquí dentro. Aquí se casó Lope de Vega. Bueno, él tenía un amante, Osorio, Elena Osorio. Y entonces Elena Osorio se casó con uno mucho más rico. Bueno, ese más rico que Lope de Vega tampoco era muy complicado. Se cabreó mucho Lope de Vega, hizo unos escritos de estos demoledores y no vea la que se montó. El padre se cabreó, le empezó a perseguir, le echó encima toda la ley y le desterraron. Se tuvo que largar. Y luego fue cuando conoció a la que se casó aquí con él, Isabel de Urbina. Isabel de Urbina se quería mucho, la secuestró y estaba encantada con que la habían secuestrado y ya hablaba bien del secuestrador. Pero la familia, volvemos a la familia de Isabel de Urbina no estaba muy de acuerdo con aquello. ¡Has secuestrado a mi hija, canalla! No sé qué, te mataré, que te cases. Y se casó aquí a regañadientes, cabreado, pero fue su primera mujer. Así que cuando vengáis por aquí, por la calle Arenal, hay un pedazo de iglesia que tiene una historia tremenda con gente que le colocó un cocodrilo a una virgen. El cocodrilo ya no existe, en la que se bautizó Quevedo. Lope de Vega se tuvo que casar por primera vez. San Ginés de Arles. La historia es un punto. En la iglesia de San Ginés es el punto sobre la historia. En la historia de San Ginés, en el punto de la... Esta casita tan de cuento, tan entrañable y con tanta solera es la librería de San Ginés, un clásico para los amantes de los libros. Está especializada en libros antiguos y de segunda mano. Aquí huele a letra impresa, a aventura, a conocimiento. No se sabe muy bien cuándo se abrió. Hay quien dice que es del siglo XIX, pero hay quien la remonta hasta el siglo XVIII. Tenga la edad que tenga, la rutina es siempre la misma desde hace siglos. Cada mañana sus dueños sacan a la calle cientos de libros y montan el chiringuito. Abren 363 días al año, todos menos Navidad y Año Nuevo, que ellos también tienen derecho a pasarlo con la familia, digo yo. Tierno Galván, Emilio Gutiérrez Cava y mismamente nosotros dos somos clientes asiduos. ¿Qué no habrá visto este rinconcito de la calle Arenal? San Ginés un punto, el punto sobre la historia. La
chocolatería San Ginés la situamos al lado del teatro, el que ahora es el Teatro Joy Eslava, pero en aquella época era el Teatro Eslava. Entonces la gente iba a ver las actuaciones y después se tomaba su chocolate calentito aquí. Claro. Esta chocolatería se fundó en 1894 y podemos decir que es una de las chocolaterías más antiguas de Madrid. En esta chocolatería se venden al día 2.000 chocolates y 10.000 churros. No se sabe muy bien el éxito del porqué de esta chocolatería funciona tan bien. Quizás es porque tienen una receta secreta y el maestro churrero nunca ha querido decir cuál es. Y además España es un país de tradición chocolatera porque ya desde la época en la que Hernán Cortés trajo el chocolate, todo el mundo lo consumía. Ya sabéis que Carlos V era un gran fan del chocolate. No lo sabíamos. Buah, pues era un adicto al chocolate. Además de a Carlos V, a otro rey al que le encantaba el chocolate era a Carlos II, el hechizado, ¿verdad? Se llegó a decir que se le llamaba así porque tomaba muchísimo chocolate. Decían que el chocolate fue el que era el causante de sus males. Esto en realidad no tiene ninguna explicación científica. Como podéis comprender, el chocolate no hizo nada mal en él. Lo que pasa es que se decía que se bebió una taza de chocolate endemoniado y se le metió el demonio dentro. Todo esto empezó en los reyes. Luego se extendió por toda la corte, la tradición chocolatera. Y luego ya se extendió al pueblo. De España, el chocolate saltó al mundo. Y de hecho, las chocolaterías San Ginés también tienen sucursales en Tokio y en Shanghái. Claro, en cada país tienen que adaptarse a sus tradiciones. Entonces, los chinos, por ejemplo, no toman los churros con chocolate, sino que los toman con queso. Con queso. Con queso, ya es mojan el queso del chocolate. Eso ya no sé cómo es. Ahora os voy a hablar de la placa que rinde homenaje a Valle Inclán, porque por aquí situó Valle Inclán la buñolería modernista. O sea que la buñolería modernista era la chocolatería San Ginés. Sí, de hecho forma parte de la ruta Max Estrella. La Noche Max Estrella se lleva celebrando una vez al año desde 1998 y se celebra para mantener vivo el espíritu del esperpento y el espíritu de Valle Inclán. ¿Y qué es lo que hacen? Recorrer todos los puntos por los que pasó Max Estrella. En la obra Luces de Bohemia. En la obra Luces de Bohemia, efectivamente. Y es que por aquí pasó Max Estrella con su amigo Latino de Hispalis. Y ya después de hablar tanto de chocolate, ¿no os apetece tomaros un chocolate calentito? Por favor, con todas las células. Pues vámonos dentro, ¿no? Que ya estamos tardando. Invito yo. Perfecto, vamos. La historia es un punto. Estamos aquí en la Joy Eslava, que se inauguró en tiempo de Alfonso XII. Se llamaba Teatro Eslava. El nombre viene por el que montó esto, el que puso la pasta, que era Bonifacio Eslava, sobrino de Hilarión Eslava, el músico. Este fue uno de los teatros más importantes de la época. Al principio era un teatro, un género psicalíptico, que para el que no lo sepa es un género subido de tono. Luego fue un teatro mucho más popular y aquí estrenaron autores como Carlos Arniches, Valle Inclán, Gala. Han actuado personas como Celia Gámez, Concha Velasco. En los años 80 el Teatro Eslava se convirtió en lo que hoy conocemos como la Joy Eslava. Y un dato muy importante, se inauguró después del famoso 23F. Desde entonces es un referente en la noche madrileña. Pero si os he traído hasta aquí es para que descubráis el lugar en el que Lorca estrenó su primera obra. Y es más, os voy a contar la historia de cómo nace su vocación teatral. Cuentan que un día el empresario Gregorio Martínez Sierra era una de las personas más importantes en el panorama teatral español y propietario del Teatro Eslava. Martínez Sierra, que estaba liado con una actriz llamada Catarina Bárcena, se la llevó a Granada. Y nada mejor que llevarla a que le recite Lorca. Les encantó tanto que le pidieron que le recitara poemas en privado. Entonces Lorca, como buen anfitrión, se los lleva al Generalife. Uno de los poemas que le recita es sobre una mariposa que se corta las alas. La pobre cae en un nido de cucarachas y aunque penséis que puede pasar algo malo, no. Las cucarachas lo que hicieron fueron cuidarla. Entre las cucarachas había una que se enamoró de la bella mariposa. Anda. Pero esto no acaba bien. La mariposa recuperó sus alas y salió volando, dejando a la pobre cucaracha rota de amor. Y al terminar de recitar este poema, Lorca levantó la cabeza y se quedó viendo a Catalina llorando a moco tendido de emoción. Entonces, Martínez Sierra, al ver a la actriz tan emocionada, le dijo a Lorca, estíralo un poquito y vamos a hacer una obra. Yo lo monto en el Eslava. O sea que si convertía ese poema en una obra de teatro, se lo estrenaba aquí. Aquí mismo. Tras esto, Lorca accedió por primera vez a escribir una obra teatral. Tardó casi 2 años
en escribir la obra y se estrenó aquí en 1920. Y esto duró 4 funciones. A pesar del apoyo de los amigos de Lorca, la obra no gustó en Madrid. Lorca no se dio por vencido, siguió escribiendo hasta convertirse en uno de los mejores autores teatrales del siglo XX. Así que ya sabéis, cuando vengáis a descubrir la música de la Joy, recordad, aquí hay mucha historia. El punto sobre la historia. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. ¡Y qué bonita es la historia! ¡La historia! ¡La historia! ¡La historia! Porque bonita, sabiendo que los catedráticos, sabiendo la historia mía.